noches, soy Mirta Castedo, docente, formadora de docentes e investigadora en el campo de la enseñanza, de la lectura y la escritura en la escuela primaria. Desarrollo mi actividad profesional en diversos ámbitos, casi todos vinculados con mi lugar de trabajo fundamental, la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Hoy estoy aquí para comentar que en el marco de las situaciones de lectura y escritura por sí mismos, las y los estudiantes reflexionan sobre el sistema de escritura. Lo hacen, por ejemplo, cuando necesitan decidir cómo escribir cada palabra en una lista o cuál es el título del cuento que corresponde a cierta ilustración, porque en ese contexto están obligados a pensar atenta y detenidamente sobre las unidades menores que las palabras, tanto las letras como sobre las partes orales con las cuales se hacen corresponder. Como todas las premisas que nos identifican en la red latinoamericana de alfabetización, estas pocas palabras contienen un conjunto de ideas que son fundamentales para nosotros. ¿Qué es eso de reflexionar sobre el sistema de escritura? ¿Por qué, para aprender a leer y escribir, habría que hacerlo? ¿Por qué en situaciones de lectura y escritura por sí mismo? Es más, ¿qué es un sistema de escritura? En nuestro caso, un sistema de escritura alfabético. Vamos primero por esto último. En un artículo originalmente publicado en 1985, Emilia Ferreiro nos dice algo que aún hoy no se termina de entender, o algunos no terminan de entender. La escritura no es un código de transcripción de unidades predeterminadas en la oralidad, los fonemas, en unidades gráficas, los grafemas barra letras. Tanto no es así que para acceder a esas unidades abstractas del oral que llamamos fonemas, necesitamos fijar el lenguaje oral que se desliza ante el oído, en palabras de Celia Zamudio, a través de la escritura. La escritura fija y estabiliza la inestabilidad del oral. ¿De cuántas maneras podemos decir chocaron, estaba lloviendo? Chocaron, estaba lloviendo. Chocaron, estaba lloviendo. Y mil formas más. Pero la escritura detiene ese fluir inestable de la oralidad y representa con los mismos grafemas, en el mismo orden, algo que para algunos es una sh, para otros es una l y para otros es una li. Y a partir de esa marca gráfica, y no al revés, se establece, se abstrae que ese fonema se representa por tal o cual grafema. Hace falta un proceso muy importante de reflexión para llegar a esto, y más aún para cuestiones más sutiles como representar siempre con una N ese sonido que está en tango, en nada, en candado, pero que en realidad no es el mismo, exactamente el mismo fonema. Qué difícil. ¿Cómo hacer con los chicos para que aprendan algo tan complejo? ¿Cómo hacemos para enseñarles? Por cierto, no enseñamos letra a letra, ni insistimos en mostrar cada una de las relaciones fonemas-grafemas de manera aislada y repetitiva para que se fijen. No corregimos inmediatamente los errores y eso nos ha valido ser acusados de no enseñar, porque en realidad enseñamos de otra manera. Una de las razones por las cuales enseñamos de otra manera es la que acabo de explicar, porque la escritura no es un código de correspondencia grafema-fonema. Otra es que los chicos y las chicas tienen sus propias ideas acerca de lo que es la escritura. Algo que no voy a profundizar aquí, en este caso, y que es mejor abordado a propósito de otras premisas. Y como las ideas de los otros, para nosotros, para la red latinoamericana de alfabetización, son fundamentales, no importa que se trate de niños, intentamos dialogar con esas ideas. Y esto no es un capricho ni un gesto de respeto ingenuo.
es un gesto profundamente político y epistemológico, porque de verdad estamos convencidos de que no se aprende repitiendo, se aprende transformando y transformándose, y para eso hay que dialogar con las ideas infantiles. Pero vamos al aula. Lo primero es poner en las manos de los chicos los textos, las escrituras, y animarlos a que anticipen qué puede estar escrito allí, y a que corroboren o modifiquen sus interpretaciones atendiendo a esas marquitas que aparecen en los textos, las escrituras mismas, esas letras. Esto es una situación de lectura por sí mismo. Y entonces, en ese contexto de esa situación, reflexión. Dice Caperucita porque tiene la de Camilo y no dice Cenicienta porque no tiene la de Cecilia. Dice lunes porque es la primera en la agenda de los días de la semana y porque tiene la luz como luna. O alguien discute que miércoles no dice en martes porque empieza con la misma, pero martes es más cortita que miércoles. Martes tiene dos, martes, y miércoles tiene más, tiene miércoles. Son todas reflexiones sobre las unidades menores del sistema de escritura, es decir, unidades inferiores a la palabra escrita, reflexiones que consisten en pensar atenta y detenidamente sobre esas unidades en situación, en este caso, de lectura por sí mismo. Por otra parte, y en simultaneidad con esas y otras situaciones, hay que poner en las manos de los chicos un lápiz o un teclado y animarlos a que escriban unidades con sentido, al menos palabras. Sobre todo, pero no exclusivamente, listas de palabras que comparten un significado relacionado o que están conceptualmente asociadas entre sí. Por ejemplo, listas de mandados, de colores, de ingredientes de una comida. ¿Por qué no palabras sueltas y sin contexto alguno? Porque un elemento fundamental de la reflexión, de ese pensar atento y detenido sobre las unidades de la escritura, que es inevitable al escribir, porque se escribe con marcas discontinuas, la continuidad del oral, un elemento fundamental, decía, es el análisis de las partes comunes de escrituras diferentes y la consecuente comparación. Por ejemplo, cuando Malena usa una parte de su nombre, es decir, analiza para escribir mamadera y una parte del nombre de Paula para escribir pañales y discrimina, esta me sirve para mamadera, esta me sirve para pañales. Para buscar y encontrar qué escribir es inevitable, Malena compara. O cuando leyendo, Lucas advierte que manzanas y peras no termina con A, sino con las mismas que las de su nombre, porque no es lo mismo para una sola manzana, pera, que cuando son muchas manzanas, peras. O cuando al escribir chaqueta, alguien toma conciencia que le sirve una parte igual a la que tiene otra que ya escribió camiseta. Son todas reflexiones sobre las unidades menores del sistema de escritura, unidades inferiores a la palabra escrita, que también consisten, en este caso, en pensar atenta y detenidamente sobre esas unidades, pero ahora en situación de escritura por sí mismo. Por último, por sí mismo no quiere decir solos. Sin duda, hay niños y niñas que ante cualquier escritura reflexionan aparentemente solos. Comparan, analizan, encuentran regularidades, identifican partes comunes en escrituras diferentes, etc. Paréntesis. Solos ante la escritura. En la escritura siempre hay otros siglos de humanidad detrás de las marcas. Cierro el paréntesis. Sin embargo, a eso de andar analizando las escrituras y reflexionando sobre ellas, no sucede si no se ofrecen las situaciones diversas para interpretar y para producir,
de manera asidua y sistemática. Una condición para instalar la reflexión es instalar las situaciones con sistematicidad, sino intentando provocarlas una y otra vez en diálogo con las ideas infantiles. Y de nuevo, insisto, de manera intencional y sistemática. Afortunadamente, más o menos en la década de 1990, pudimos sistematizar esas intervenciones que hacemos para conducir a la reflexión, que dice, donde dice y cómo dice, en un texto dotado de contexto, con cuáles, con cuántas y en qué orden, ir produciendo las marcas para que un enunciado diga aquello que queremos que diga. En ambas situaciones necesitamos que las ideas infantiles se manifiesten, y esto no quiere decir que las digan con la voz. Es decir, las ideas se pueden manifestar en la acción o desde la voz de los pequeños, y a partir de allí les proponemos argumentos y contraargumentos para ponerlas en discusión. Algunos de esos argumentos son las propias escrituras convencionales disponibles en el aula, que cuestionan permanentemente esas ideas de los chicos, aunque no resulten esas escrituras convencionales igualmente analizables en cualquier momento de la evolución de la escritura. Otros modos de hacer reflexionar a los chicos provienen de las contradicciones que promovemos que aparezcan a propósito de la interacción con otras formas de reflexionar con los otros, porque se proponen desde las formas de resolver los problemas de los pares o porque lo sostiene el adulto, o porque hay una contradicción, las más difíciles de todas, entre dos ideas dentro de la cabeza de un mismo niño. En todos los casos se trata de que, como decimos hace muchísimos años, de presentar problemas para cuya resolución los pequeños dispongan de esquemas para abordarlos, pero necesiten de nuevas coordinaciones para superarlos. Esas nuevas coordinaciones, esas que provocamos que sucedan en el aula cuando no suceden espontáneamente, que a veces suceden espontáneamente, eso es la reflexión. En la Red Latinoamericana de Alfabetización tenemos la esperanza de que un mundo habitado por adultos que aprendieron reflexivamente sobre la escritura o sobre cualquier otro objeto cultural, que fueron respetados en su forma de construcción del conocimiento, que dialogaron con otros desde muy pequeños, tenemos la esperanza de que ese mundo sea un mundo mejor, uno más humano y más justo. Muchas gracias.